Indicador número 8. Explica la importancia de los viajes de los exploradores del Medioevo en la expansión del conocimiento del mundo. Antes, vamos a responder el antes de aprender. Dice, antes de 1492, los navegantes europeos no se atrevían a viajar muy lejos de las costas, pues las leyendas sobre mares tenebrosos y plegados de monstruos les causaban terror. ¿Qué animó a los europeos a aventurarse a la exploración, a explorar ahí, una mala redacción, a explorar tierras desconocidas desconocidas y conquistadas? A ver, Ricardo. Señor, los animó a nuevas oportunidades de comercios y difundir su religión por el resto del mundo, que es la religión cristiana. Muy bien. A ver, ¿quién más? Muy bien. Silva. A ver, ¿quién más? ¿Qué creen ustedes que animó a los europeos a realizar esos viajes por el mundo si se suponía que tenían miedo de realizarlos? ¿Nadie más? Camila, ¿qué opina Camila? Gómez. Señor, yo diría la idea de conseguir nuevos terrenos y nuevas riquezas. Muy bien, a ver, ¿quién más? Más nadie. Bueno, se sabe que los europeos antes de ese año como tal, porque ese fue el año del descubrimiento del Nuevo Mundo, que es conocido como América, ellos tenían mucho miedo de viajar a tan lejanos lugares. ¿Por qué? Por eso mismo, porque se hablaban de leyendas, mitos e historias que hablaban y contemplaban quizás tenebrosas ideas, los cuales en algún momento eh, les daba un poco de susto atreverse a explorar el mundo. Pero gracias a la nueva tecnología que en ese momento se implementaron a los nuevos usos de los barcos, como por ejemplo la Calavera, pues se arriesgaron a explorar el mundo y a viajar por él. Y así, eh, y así identificar y conquistar nuevos territorios. También otro de los motivos importantes que decía el compañero Silva era difundir el cristianismo. Recuerden que esto fue la época, estamos hablando de la Edad Moderna, en la época de la Reforma Protestante. Entonces, una de las ideas de ir por el mundo o de buscar o conquistar o trasladarse hacia otros lugares era ir en contra de esa reforma protestante que ya estaba liderando y llegando a diferentes territorios, ir en contra de esa reforma y imponer la fe cristiana que sería el catolicismo. Otros hechos importantes que se dieron acá, bueno, el que los motivó sobre todo a ellos, buscar nuevos productos e inclusive otro de los métodos por los cuales ellos fueron, podíamos hablar de la ruta de seda, una ruta llamada así porque en esta ruta conseguían productos importantes y conseguían una tela llamada la seda. Y esta tela les proporcionaba a los reyes hacer sus vestimentas costosas y todo este tipo de cosas. Entonces una de las motivaciones era buscar otra ruta alterna, debido a que la ruta de seda había sido bloqueada por los turcos, otras rutas externas para llegar a Catay, que era en la India, donde se encontraban
todos los productos, todos los productos que deseaba la corona española y que en España o en Europa, la corona española y portuguesa, que fueron los primeros que exploraron el mundo, hablando del continente europeo, deseaban todo eso y todos esos productos los vendían a un precio totalmente caro. ¿Qué tipos de productos? Las especias, los condimentos como el comino, el color, el orégano, porque solamente en Europa conseguían condimentos como la sal para hacer sus comidas, pero estas especias obviamente le dan un nuevo sabor a las comidas, perlas, joyas preciosas, todo para enriquecer más a la corona. Coméntame, Márquez. Márquez, coméntame. Bueno, bueno, seguimos. Podemos mirar aquí eh, una de las motivaciones. Aquí en esta lectura podemos encontrar esas motivaciones. Dice, por siglos el camino de Europa al extremo oriente iba por Turquía. Iba por Turquía, Palestina, Persia y la ruta terrestre por Asia. Para llegar a la India. Las Indias, como se le llamaba a China, denominada Catay. Los comerciantes hacían viajes que duraban 2, 3 y hasta 5 años. Cruzaban desiertos y lugares peligrosos para conseguir valiosos productos como finas telas de seda, por eso es que se llamaba la ruta de seda, figuras de marfil o piedras preciosas, joyas o especias que se usaban para dar sabor a las comidas. Los viajes eran caros y peligrosos. Quienes los realizaban corrían muchos riesgos. Eran en los países que cruzaban, podían ser asaltados o contagiarse de enfermedades mortales, pero también podían ganar mucho dinero. Ahora parecería que no vale la pena tantos riesgos por las especies, pues ya esos productos como el orégano o los condimentos, todo eso lo encontramos ahora en un supermercado, pero en esa época, en ese tiempo era imposible, se tenía que ir a viajar a otro lugar a conseguir esos productos, aún teniendo en cuenta de que ese viaje iba a ocasionar de pronto riesgos y gastos a la corona. Y además había que tener en cuenta que la gente pagaba un alto precio por todas estas especies. Sabemos, como bien nuestro indicador nos invita a trabajar los viajes. Y uno de los exponentes uno de los exponentes de este viaje fue Cristóbal Colón, quien realizó 4 viajes. A pesar de que este no supo que estaba en un nuevo continente, porque al momento en que él llegó a América, pensó que estaba en las Indias, porque la idea de él era llegar a las Indias y buscar toda esta ruta, esta nueva ruta comercial, y llegó fue a otro continente y le colocó Indias, le colocó las Indias occidentales. Entonces Europa dividió el mundo en continentes como las Indias occidentales y las Indias orientales. Las Indias orientales correspondían a los continentes asiáticos, europeo y África. Y el nuevo continente o el nuevo mundo era conocido como las Indias occidentales. Su primer viaje con una tripulación de más de 200 personas. ¿Quién financiaba estos viajes? La burguesía financiaba todos estos viajes a los exploradores. Les daban dinero a los exploradores para que salieran
buscar el nuevo mundo y traer riquezas a sus tierras. Obviamente, y obviamente expandir su poder y dominio en otros territorios. Aquí podemos mirar que primero fueron por Cristóbal Colón las Bahamas, Santo Domingo y Cuba. Primero llegó a las islas centrales del continente americano. Segundo, al archipiélago de Francia, al norte de las costas de América, Isla Guadalupe, Puerto Rico, Jamaica, entre otros. Tercero, Trinidad y Tobago. Y cuarto, Centroamérica. Si bien es cierto, podemos dividir la historia de América en diferentes periodos. El periodo antes de la llegada de los españoles, conocido como la América prehispánica, y el periodo en donde los europeos tuvieron contacto con América o donde los americanos tuvieron contacto con los europeos. Entonces, en la América prehispánica, cuando hablamos de América prehispánica, nos estamos haciendo referencia a la América antes de la llegada de los europeos. O sea, que antes de la llegada de los europeos, en América existían una civilización totalmente importantes, que eran la civilización azteca, la maya, las incas y los muiscas. Además de eso, ¿por qué eran importantes? Porque estas civilizaciones tenían una estructura totalmente jerarquizada, una política organizada, una economía eficiente y solvente, y además de eso, tenían un alto desarrollo cultural que podían impartirlo y llevarlos a cualquier región del mundo. El otro periodo, como veníamos hablando, es el contacto con Europa. En este contacto con Europa encontramos tres procesos importantes: el descubrimiento, la conquista y la colonización. El descubrimiento motivado por la búsqueda de rutas comerciales por el Océano Atlántico, los diferentes adelantos tecnológicos en la navegación, como las carabelas, y la unificación de políticas religiosas del territorio español. En estas políticas religiosas encontramos, encontramos la unión de los reyes Aragón de Castilla, quienes se unieron para derrotar a los turcos. Todos estos viajes principalmente fueron lideradas por Cristóbal Colón por el lado de España. Por el lado de la conquista, como tal, fue una época de exploraciones, apropiaciones de territorio. ¿Por qué se apropiaron y por qué se apropiaron de esos territorios? Pues porque tenían obviamente una superioridad tecnológica, tenían armas de fuego, utilizaban la pólvora. En cambio los grupos indígenas no conocían esos avances tecnológicos. Además, existían conflictos sociales entre indígenas, lo que hizo que los grupos que venían de España se aprovecharan de estos conflictos que habían entre grupos indígenas, entre los mismos grupos indígenas. Había la ambición desmedida de los conquistadores. Listo. Chicos, vamos a hacer algo. Bueno, imagínense, voy para una reunioncita, para una reunión ahora. Entonces,